Hola, bienvenidos. Esto es As de Copa, el programa de Caracol Radio y As Colombia del fútbol internacional. Todo lo que ha pasado en el fútbol internacional siempre se lo contamos aquí con este gran equipo, con este gran staff en Colombia y en el mundo. Doña Ana María, ¿cómo le va? Bienvenida. Oiga, muy bien, muchas gracias. Le regaló el doña, pero... No, se le oyó bonito. De todas maneras, se le es de respeto, es por respeto. Sí, hay que respetarlo. Sí, no es por mayor, no es por mayor. Eso es verdad, no, tranquilo. Oiga, muy bien, además, porque, bueno, Lucho Díaz es el líder latinoamericano en las mejores ligas del mundo. Entonces, pues eso habla muy bien. También ajusta un poquito todas esas opiniones tan encontradas que tiene alrededor de Luis Díaz, que no es sino que tenga un partido normal y ya es, ya lo van a sentar en 2 partidos. Entonces, es importante. Bueno, muy bien, profe Mañori, ¿cómo le va? Linda chaqueta, señor. ¿Cómo le va, don Steven? Lo mismo le digo. Esta es retro, ¿no? Esa también. Sí. Porque esta tiene 2. Sí, esta no, usted no tiene nada, esta solamente quiero tiene... llevársela a una señora acá cerca que borda. Sí. ¿Quedará? Ay, profe, ¿Quedará pero la ¿por qué tercera viene? y arriba la pondrá? Sí, ¿Y se puede- parecerá a las otras? Puede ¿Por ser. qué cuenta plata enfrente de los pobres? No, porque es lindo tenerla. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me siento como un niño en Disney World. El único que va a Disney es el que tengo acá al lado a la derecha, pero me siento, porque es una semana espectacular de martes, miércoles y jueves, de mucha participación, de muchas cosas lindas, de equipos que golpean la mesa y se toman la Champions en serio, no como arrancó la Champions pasada, que después tuvieron que jugar los playoffs. Me gusta lo que está pasando, actuaciones de jugadores colombianos, que ya lo vamos a estar hablando, con Suárez, con Davinson Sánchez, con Lucho Díaz. Ahí están los muchachos y un desconocido Durán. ¿Desconocido? El que hizo el gol. Yo no lo conocía, ¿vos lo conocías? A Camilo, Ah, bueno, sí. no John Hader. Porque ese estuvo en las inferiores del Deportivo Independiente Medellín. Bueno, pero yo no lo conocía. No, está bien. Está Cuando vi... ¿Y bien. Está dónde bien. juega No, este mucha pibe? gente no, mucha En gente el no. Carabao. Ah, bueno. Pero es que nosotros le hicimos un artículo y lo encontré en creo que fue en 2021. Le hicimos una nota cuando estaba en las divisiones menores del Flamengo, al lado del Ríos. de Richard Del Ríos. Río. Ajá, exactamente. Ah, o sea, vos ya lo tenías... Pues no voy a decir que lo seguía y que no sé qué, pero sí lo tenía referenciado por esa nota que le hicimos hace un tiempo. Mira qué bien. Pero bueno, cositas que se van dando. ¿Cómo le va, señor Vargas? Bienvenido de Muy Caracol Radio. bien, muy bien, don Steven, con bastantes partidos interesantes. El día de mañana, sobre todo, hay clásico romano, Lazio ante la Roma. Sí. Está también el partido en Inglaterra, que hay bastante llamativo, el Arsenal ante el Manchester City. Es Nuevamente una locura. Pep Guardiola contra Arteta, a ver si por fin puede Arteta hacer algo con el Manchester City, pendiente obviamente de los colombianos, porque esto ya de a poco se va acercando el primer llamado Me escriben. post eliminatoria. Me escriben y me dice, ¿es el técnico del Rayo Vallecano ahí en la mesa? ¿Se parece? Mirá, Vargas. Ah, ¿cómo es Mirá vos. Íñigo Pérez? Sí, te tienen ahí, Íñigo Pérez. Míralo, lo No, tenemos no, directamente. ¡Qué A grande! Vargas O sea, lo- sacó a James. A Un Vargas lo crack. quieren un poquito más que a Un Íñigo crack. Pérez. Ah, en eso sí es Colombia. verdad, sí, sí. A Vargas. Claro, Sí, es que sí. Íñigo Pérez no, Sí. no es muy querido por estos lados. Bueno, muy bien, señores, ya en segundos vamos a estar con nuestros compañeros en Europa y en los Estados Unidos, en México también, para hablar pues de todo lo que ha pasado en esta Champions League. Hablando de Champions League, pues hemos comenzado con una jornada interesantísima. Creo que no hubo ninguna sorpresa, pero hubo partidazos. Por ejemplo, el de la Juve y el Dortmund. Cuando uno habla, Se cosieron a cuando goles. uno habla de un equipo que puede que no gane tanto como los grandes del mundo, pero que sí entretiene como si fuera tal cosa, es el Borussia Dortmund. Porque el Borussia Dortmund tiene una filosofía, por eso cuando la gente dice, no existe lo del ADN, eso no existe el ADN del fútbol. Usted juega de una manera una temporada, la otra puede jugar de otra temporada. No. El Dortmund siempre juega a dar espectáculo, a atacar masivamente, a llegar con mucha gente al área rival. Eso siempre ha sido el Dortmund, profe. Como si tuviera Haaland todavía. Es impresionante. Como si O a tuviera Lewandowski a en su Lewandowski, momento, O a Ramos, Royce. o a Adrián Ramos. Claro. Adrián Ramos, atacan y atacan y atacan y es una maravilla. Y de golpe el partido lo tenían ahí enredado. Y gol, y 4-2. Y después, bueno, se dejaron venir. Una de las canchas que más me dio miedo en la vida fue esa, la del Dortmund. La del Signal Porque Iduna Park. miedo en cuanto a qué. La ¿Escénico? esa pared
La pared amarilla, como le No, llaman. pero- El muro amarillo. Pero a mí me parece precioso. Ya sé que a mí también me Entonces, pareció. ¿por qué miedo? Pues yo estaba en la platea, acá, y los tenía ahí a todos. Sí. Y eso, cuando empiezan a gritar, es ensordecedor, es una Ah, pero locura. es delicioso, Ya sé intimidante. que es delicioso, pero te da como ¡wow! Intimida. Intimida, claro. Yo como jugador me llevo el mundo por delante ahí. Pero lindo partido. Iba perdiendo el equipo de Juventus y terminó empatando ese partido. Sí. 4-4. No entró al final. Cavani. Agónico, No. ¿no? Empate No. agónico. Pero recordemos que el Dortmund también le hizo partido en la Champions pasada al Barcelona, ¿no? Lo puso Sí, ahí no, también Dortmund es como un contra equipo las cuerdillas en el partido fuerte. de vuelta y que se pusieron nerviosos en un momento. Entonces siempre, como lo venís diciendo, viene siendo consecuente y siempre da espectáculos y pone nervioso al rival que en papel y en práctica puede que sea superior, pero... En cambio, la Juve, aquí deberíamos tener una sección que se llame ¿a qué jugador googleamos? Porque en la Juve hay que googlear a varios jugadores. A Yildiz, el turco. La verdad es que es un Dios equipo mío. con mucha renovación y con jugadores que no son las grandes estrellas del fútbol mundial. La Juve. Vargas. Y súmele, es que hace 4 el martes, miércoles, y el domingo había hecho 4 al Inter, ganándole en el último partido. Entonces, en los 2 últimos partidos había hecho 8 goles el equipo de la Juventus con Tudor, que fue jugador ahora en el cargo metieron de 7. entrenador. Este- También, sí. Claro. También le Ahora, metieron ¿viste lo 7. que dijo Tudor? O sea, ese es el equipo desbalanceado, pero bueno. Habló de Cabal y dijo que lo va llevando de a poco. Pero que le gustaba mucho. Y que le gusta mucho porque cumple 3 funciones. Por eso, hoy no se lo firmo en mármol, pero casi. ¿Qué? Ese hombre con minutos va al mundial. Sí, claro. Ah, Cabal, pero Le sí lo juega sabemos. en 3 posiciones diferentes. Cabal es excelente. Bueno, voy a saludar a esta hora a Luis Nieto, nuestro gran director adjunto del diario AS en España. ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido. Qué gusto. ¿Me escucháis ahora? Te escucho, Luis. Hola, bienvenido. Qué Ahí gusto. está. Digo que os veo muy divertidos ahí, ¿eh? Lo estáis pasando fenomenal. Qué placer verte y no sé si compartas con nosotros que el Borussia Dortmund puede que no sea sinónimo de títulos, pero sí de diversión extrema. Sí, lo primero que no comparto es el parecido con el entrenador del Rayo Vallecano, ¿eh? Sí, No, estoy eso- de acuerdo, sí, estamos sí, de sí. acuerdo, total. Somos mejores por Entre otras acá. cosas, no sé si conocéis bien a Íñigo Pérez, pero hay una cosa aquí muy divertida en España. Íñigo Pérez va siempre en manga corta. Aquí lo podemos ver incluso a 2 grados bajo cero y está ahí en el banquillo en manga corta. Es una cosa que llama muchísimo la atención aquí. Así que nada. No, me preguntabas por el Borussia Dortmund. Pues la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, ha sido finalista hace 2 años. El año pasado puso en problemas al Barcelona. Ha ido perdiendo jugadores cada año, empezando por Jude Bellingham, que era su gran estrella. Ahora está allí su hermano. Y bueno, ahí estuvo en el Mundial de Clubes, estuvo a punto de llevar al Madrid a la prórroga en ese Mundial de Clubes y el otro día la verdad es que se le escapó en el descuento un partido que tenía ganado en un campo de prestigio como el de la Juventus, ¿no? Sí, es un equipo que además saca jugadores, ¿no? Muchos se han alimentado del Real Madrid, el Barcelona, el Arsenal, de pronto el Bayern mismo. Se ha alimentado de los jugadores que ha sacado el Borussia Dortmund. Es una muy buena cantera. O va reclutando jugadores también en equipos menores Pero muy qué lástima. jóvenes y los aprovecha. Qué lástima que no le pegue duro al Bayern Múnich en la liga. Bueno, Que en le algún diga, momento en "Acá la estoy yo". época de Klopp le ganó 2 títulos seguidos, Ah, 2 Bundesligas. pero después no pudo No, más. ya muy complicado, muy complicado. Bueno, voy a saludar a Diego Gorostieta en los Estados Unidos. Diego, qué gusto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Steven? Amigos, un gusto saludarlos, por acá escuchándolos y viendo el tema de la Champions League y sí, a platicar un rato de lo que fue esta semana en el fútbol internacional. Otro partido muy interesante, Diego, fue el de Newcastle y Barcelona. Lo tuvimos el pasado jueves con un Barcelona que la verdad me sorprendió porque no fue la arrolladora propuesta que siempre tiene de llegar 7, 8, 9 veces. La verdad es que llegó 2 veces al arco y dos Jugó, veces hizo jugó gol. sin el ancho de espada, ¿no? ¿Perdón? Jugó, el ancho de espada es en el truco. En Sí. Argentina el ancho de espada es la carta más fuerte. Ujú. Y no jugó. Sí, no Yamal. importa, pero no importa. O sea, Yamal. tiene un equipazo, no puede ser Está que bien. si Yamal no Pero deje no de juega llegar Yamal. 7 veces menos. Bueno, pero la agarra ese pibe. ¿Cuántas veces la agarra en el Barcelona Yamal en el partido? La Ah, agarra pero- 20 veces. pero no te puede cambiar en tanto las el 20 equipo por un veces, 10 jugador. veces te hace agarrar miedo. Ujú. ¿Ok? Y no juega él
y bueno, cambia. Es como cuando no jugaba Messi, es lo mismo. Pero más allá, les pregunto, más allá de si no llegó tanto, ¿sufrió? ¿O con las dos que tuvo resolvió y no pasó? Sufrió después del gol de Gordon algo y sobre todo cuando iba 0-0. Cuando iba 0-0 el Newcastle tuvo par de opciones que no pudieron concretar. Pero yo creo que eso fue lo Pero que el más Barça pasó. Y llegaba. además, súmele que no jugó el partido contra el Valencia, donde ganaron 6-0 y después ganan en Champions. Pero Claro, Vargas pero por llegaba eso. igual el Barcelona. Sí, pero no por eso. Solo el comienzo Ay. me parece, o el comienzo no, el Pero primer y tiempo pudo eso haber mientras se sufrido. acomodaba de pronto, por eso digo que no es significativo, creo que resolvió, hizo lo que tenía que hacer sin mayor esfuerzo, ganó el partido y sale. Y creo que es, bueno, no sé si es a lo que le está apuntando el señor Flick, no sé, pero supongo que va a tomar algunos partidos para dosificar, porque lo que hablamos era, el Barcelona mete 10, pero también le metían 9, ¿no? Bueno, Entonces, ¿qué piensa Luis? Este Barcelona sin Lamine Yamal, ¿es normal que sea un poquito más terrenal? Es verdad, pero también es verdad que el rival que tenía era un rival muy peligroso. Recordad lo que pasó el año pasado con el Newcastle, lo que sufrió allí el Paris Saint-Germain. Y tampoco podríamos decir que sin Lamine sea un equipo menos dominante porque venía de golear al Valencia sin jugar Lamine y tampoco va a jugar en el próximo partido. Lo que sí es verdad es que el rival que tenía era un rival muy potente y yo creo que este Barça de Flick, que es un equipo muy valiente, aprendió un poco de lo que pasó el año pasado, ¿no? Que por un exceso de valor no estuvo en la final y yo creo que le ha ayudado esto a aprender a jugar partidos en los que él no es dominante. Como estabais contando bien, prácticamente tiró 2 veces a puerta, hizo 2 goles, ¿vale? Pero no tuvo tampoco un sufrimiento, salvo en los primeros minutos, enorme. Es decir, ha aprendido a que hay otra manera de jugar y que en determinados momentos del partido hay otra manera de jugar a la que habitualmente utiliza y que el año pasado fue excesivamente fundamentalista y eso le costó no estar en la final de la Champions. Me quedo con las palabras de Gordon, que dijo que ha jugado contra el Manchester United, contra el City, contra el Chelsea, a niveles Liverpool, súmele de ahí. velocidad, de intensidad de juego y todo, y que nunca le había tocado un equipo como el Barcelona. Que es espectacular lo que hacen, que no te dejan oler la pelota. La propuesta hoy del Barça es genial. Y habló de Pedri y dijo, verlo de al lado es un placer. Y realmente lo de Pedri es algo fantástico. Y lograron enchufar. Ahí sí, no está Yamal. Bueno, el que apareció acá Rashford. fue Rashford, Mira vos. a quien le apostaron todas las monedas en el mercado de verano para esa parte ofensiva y resolvió en casa. O por lo menos aportó Sí. en casa. Rashford, a mí me preocupa una cosa de Rashford. Siempre arranca las temporadas y fue una constante en el Manchester United. Arrancaba muy bien, pensábamos que iba a reventar por fin y a convertirse en uno de los Es mejores rachero, ¿no? jugadores del mundo, pero de repente se apagaba y no volvíamos a saber de él. No sé si tiene la misma sensación Diego Corostieta. Sí, totalmente, que es un Rashford inconsistente, ¿no? Yo creo que ha sido la salida del United como que es, todos los jugadores que salen del Manchester United brillan en sus clubes inmediatamente, lo vimos recientemente con Onana, ahora Rashford que empieza a ser ese hombre de confianza para Hansi Flick. Pero Rashford tuvo en el United en sus últimas temporadas momentos pues de altibajos, ¿no? Yo al menos la última temporada buena que le recuerdo a tope a Rashford es con Solskjaer como entrenador. Después empezó a sufrir bastante con Ten Hag, con Ralf Rangnick, que llamen al técnico al que le llamen, Rashford no se encontró. Entonces ahí fue cuando fue hacia la baja. El préstamo al Aston Villa con Unai Emery le vino bien. Ahora en el Barcelona le viene bastante bien a Rashford y ya demostró en este primer juego de Champions de lo que puede ser capaz y jugando en Inglaterra, ¿no? En donde él se siente cómodo, pues ante un equipo como el Newcastle, que es un equipo bien trabajado como el de Eddie Howe. Entonces es el nivel de Rashford. Un día te puede dar un partido así, pero tiene esas dudas después que pues no sabemos, incluso Thomas Tuchel en la selección inglesa también debe saberlo, ¿no? Debe estar considerando qué va a pasar con Rashford de cara al Mundial. Voy a saludar a Luis Vázquez de AS en México. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
¿Y es para ti el Barcelona uno de los 3 grandes favoritos a ganar la Champions o no puede ocupar alguna de esas 3 casillas de favoritismo? Hola amigos de Radio Caracol, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Sí, me parece que el equipo de Barcelona es de los top 3. Sobre todo creo que en esta terna tendría que estar también el equipo de Liverpool por toda esa inversión que hicieron en este mercado de transferencias y que además, bueno, están obligados. Y yo sé que el fracaso, esta palabra de fracaso, no va mucho con el tema de Liverpool por su afición, por su tradición y demás cuestiones que tienen, pero por toda la inversión que hicieron, por esta renovación en la plantilla prácticamente, tanto en el tema defensivo como en el medio campo, creo que si no conquistan la Premier League, tienen que luchar la Champions. Entonces, para mí, sí está en el top 3, Barcelona, Liverpool, y el tercer puesto lo pongo al Manchester City. Me parece también que debe de aparecer como el top 3, como candidatos empatado con el Real Madrid. Bueno, Luis Nieto, nuestro querido Luis Vázquez, acaba de darnos 3 equipos favoritos a ganar la Champions. Lo que me parece curioso es que no está el Real Madrid. Pero ¿Qué le piensas, parece curioso. Luis? Luis, ¿le parece curioso? Sí. No, es que a ver, el Real Madrid No, hoy... Luis, ya voy contigo, en México, voy con Luis Nieto en España. Hay que ser muy osado para no meter al Real Madrid. Pégale, don Luis, Muy pégale. osado para no meter al Real Madrid, que tiene 15 Champions, que ha ganado 2 de las últimas 4, que ha ganado 6 de las últimas 12 y que ha invertido 170 millones de euros en fichajes este verano para reforzar su defensa, que es lo peor. Ahora mismo el Madrid tiene probablemente al delantero con el mejor momento del fútbol mundial, que es Mbappé. El otro día metió su gol número 50 en un año y un mes en el Madrid. Y tiene al jugador que ganó el premio de Best, aunque no está en la mejor forma ahora mismo, pero tiene probablemente 2 de los 3 jugadores más determinantes del mundo en ataque, o 2 de los 4 si metemos a Dembélé y a Lamine Yamal. Quiere decir que me parece de muy valiente no meter al Madrid por lo menos en ese cuarteto en el que yo creo que están el Paris Saint-Germain, el Liverpool, el Barcelona, el Madrid, y si tienes que meter un quinto debería ser el Arsenal. Luis Vázquez. Sí, no, decía que el Real Madrid estaba empatado con el Manchester City en el tercer puesto, tal vez la comunicación no se escuchó, y justamente por el tema de la reestructuración que están viviendo estos dos equipos, ¿no? En el caso del Manchester City, ya dio, creo que no habíamos analizado, no habíamos visto nunca una versión así de Pep Guardiola, en la cual era un tema de que si volvía a fracasar o lo sacaban, ya no iba a estar prácticamente en el plantel. Con este Real Madrid hay que ir poco a poco, sabemos que sí, hizo una gran... Pero, por ejemplo, el caso de Trent Alexander-Arnold se termina lesionando cuando querían ya hacer el cambio generacional con Dani Carvajal. El tema, por ejemplo, de Rodrigo, que, digamos, de alguna manera públicamente el equipo dio a conocer que ya no quería que estuviera en su plantel, ya no le encontraron acomodo con otra plantilla debido al alto valor que tiene el brasileño. Entonces, son cosas que hay que analizar. Difiero un poco con mi tocayo, Luis, en el tema de que Kylian Mbappé es el delantero que está en mejor momento. Yo creo que ahí por delante pondría a Erling Haaland y pondría al propio Harry Kane, que han hecho goles efectivos con sus equipos. Tiene mayor beneficio lo que hizo Harry Kane contra el Chelsea, por ejemplo, que lo que hizo Mbappé con el Olympique de Marsella en esta semana de Champions. Oiga, y hablando de lo que dice Luis en México, ¿cierto? Uh-huh. En México, de Haaland, llegó a 50 goles en Champions y se convirtió en el más rápido en llegar a esta cifra. Lo hizo pues con el Salzburgo, con Borussia Dortmund hizo 15 y con el City 27 goles en el partido ese que sumó frente al Napoli. Pero yo le tenía una pregunta a Luis en España y es ¿hasta cuándo el Real Madrid va a seguir viviendo de las 15 Champions? O sea, es decir, yo tampoco le hubiera metido en los 3. Yo hubiera metido, en vez del City hubiera metido al Paris Saint-Germain. Yo siempre metería al Real Madrid. Pero en los 3, en el top 3. Yo no estoy diciendo que sea favorito. 2 de las últimas 4. Sí, no importa. Pero lleva 2 años, pero ¿me deja que el señor Luis me responda o me va a responder usted? Pero además el Barcelona lleva 10 años sin ganar. Momento. ¿Puedo terminar la pregunta? ¿Puedo terminar la pregunta? ¿Puedo terminar?
Listo, No, porque lleva ya dieron la 2 respuesta, pero años bueno. fracasando rotundamente, viene de hacer realmente un penoso mundial de clubes, entonces ¿por qué no sacarlo? Pues puede ser osado no meterlo El como penoso uno fue de los semifinalista, favoritos. No, pero fue penoso Por mundial eso, de clubes. pero ¿O fue va a sacar pecho por semifinalista. ese mundial de clubes? No, para nada. Ah, no, yo ya iba a decir, Imagine porque los que- entonces imagine los que no midamos y midamos entonces, pero usted ¿por qué siempre se compara con el Porque Barcelona? ustedes Yo se estoy están hablando comparando con no, eso. señor, De yo que vimos cuando he de las hablado del 15. no, he hablado del Barcelona, he dicho, es que el Barça ahora, no. Yo estoy diciendo y estoy hablando Real Madrid, estoy hablando de hechos. Entonces, sí puede el señor Luis de pronto contestar. Qué pena, señor Luis, es que acá Usted ya son ha dado la respuesta, un poco maleducados. Pero yo sí quería pero no hable en preguntarles. plural que... No, el señor ustedes Vargas. dos. El señor Vargas. Se miran feo. Luis Nieto. ¿Viste? A ver, creo que la última Champions que la ganó el Madrid la ganó anteayer, es decir, fue la penúltima, es el penúltimo campeón de esta Champions. El año pasado, haciendo una Champions de lo que podríamos considerar una Champions no brillante, el Madrid eliminó al Manchester City, ganándole los 2 partidos, el Madrid eliminó al Atlético de Madrid, y un Madrid que tenía a sus 4 defensas titulares lesionados, llegó incluso hasta cuartos de final. Este año el Madrid se ha reforzado ahí, este año el Madrid tiene 2 centrales titulares que de momento están sanos, tiene otros 2 suplentes que de momento están sanos, y 2 laterales derechos, que de momento hay uno sano. Quiere decir, probablemente con la defensa que tiene este año, hubiéramos visto al Madrid el año pasado también en una semifinal o probablemente en una final. Luego, no despreciemos al Madrid ni hablemos de que el Madrid tiene que vivir de sus 15 Champions. No despreciar, no, Luis, porque- pero al Madrid le sirve de semifinales. Al Madrid le sirve llegar a la final y no ganar. No, porque ese es el discurso al Madrid nunca le madridista. sirve, al Madrid no le sirve otra cosa que ganar títulos. Ok. Ese es el rasero con el que se mide, ¿cierto? Preguntarle a Ancelotti. Claro, Preguntarle a claro. Ancelotti dónde Luis, está. Luis tiene otro técnico y yo hace un par de programas acá en AS dije que había un grave problema con el 5. Nosotros acá en Argentina decimos el 5, acá en Colombia dicen el 6, allá le dicen el pivote que está delante de la línea de 4. Pero me parece, Luis, que lo solucionaron. Veo otro Tchouaméni, veo otro, es otro. O Alonso Lo vemos todo, o Alonso lo lo vemos todo. encerró y le habló y le dijo, acá se juega así, tenés que hacer esto, no se traslada tanto, está siempre atento a los rebotes, y ese Tchouaméni hace ver bien a la defensa. Mirá lo que hace un 5. Cuidado que puede ser el jugador fundamental en la mitad de la cancha. Yo lo veo igual que tú. Y es un jugador muy criticado aquí, al que se ha pitado aquí, al que se ha silbado aquí, pero ahora mismo hay un reconocimiento general de que este jugador ha cambiado y empieza a parecerse lo que fue Casemiro durante esos 5, 6, 7 años de gloria. Total. ¿Le puedo hacer una pregunta a Luis? Claro que sí, para Luis, saludar a nuestro esta siguiente invitado. mañana amanecimos, ayer a la mañana amanecimos en Colombia con el recorte presupuestal del Barcelona. Título de AS, bien grande, así, 117 millones. Y el Real Madrid, 400 y pico de millones de sala. ¿Qué significa eso futbolísticamente? Pues significa, primero, que el Barcelona no puede inscribir jugadores, porque ese límite salarial lo tiene sobrepasado. Y segundo, que tampoco puede comprar jugadores si no vende por una cantidad mucho más grande de la que puede comprar. De hecho, lo habéis visto este verano. Habéis estado hablando hace poco de Rashford. Rashford ha venido aquí a coste cero, ha venido cedido. Si no, no hubieran podido fichar a nadie. Podríamos decir que el Barça, que tiene un equipazo, una gran plantilla, ha tenido la suerte de verse sin dinero. Porque probablemente, si en otras circunstancias económicas, probablemente Lamine Yamal quizás no estaría jugando, probablemente no estaría jugando Casado, probablemente no estarían jugando, probablemente habría vendido a Rafinha para traer a otro jugador probablemente peor. El Barcelona está ahora mismo en una situación económica absolutamente, iba a decir, dramática, es decir, no puede ni fichar ni inscribir jugadores. Ha estado a punto de no inscribir jugadores, o lo ha hecho el último día de mercado aquí, aun teniéndolos fichados, porque aquí hay un control económico que impide a los clubes hacer esto. Este control económico, por si no lo sabéis, se implantó hace 10, 12 años porque las deudas de los equipos españoles eran cada vez más crecientes, muchas de ellas con la hacienda pública, y se puso un plan muy estricto para que aquello no se volviera a repetir.
El fútbol mundial se habla aquí en As de Copa, el programa de Caracol Radio y As Colombia, as.com. Muchas gracias siempre por estar con nosotros. Voy a saludar a Ariel López en Italia porque esta Champions también tuvo una pequeña sorpresita. Sí, yo creo que al final era favorito levemente el Manchester City sobre el Napoli. Pero no pensábamos que iba a tener tantas dificultades el Napoli con expulsión temprana, con ese cambio también de Kevin De Bruyne en apenas 26 minutos, en fin. Le costó mucho al campeón de Italia enfrentar a un Manchester City disminuido como ha sido el de las últimas semanas. Ariel, qué gusto, muchas gracias por atendernos desde Italia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, Ariel, ¿cómo viste el performance del campeón italiano contra el Manchester City? ¿Qué fue lo que pasó en el partido para que no pudiera ganar? ¿Solamente la expulsión o se puede explicar con algo más? Sí, no, bueno, nada, es simplificar un poco las cosas. Sabemos lo que significa el Manchester City mundialmente, eso es el primero y principal. Es un equipo adaptado para jugar contra cualquier país, contra cualquier equipo del mundo. Cualquier equipo del mundo se le dificulta, más allá de que sea el Napoli, el Inter, o el Madrid o el Barça. Sabemos que es otro tipo de fútbol. La Champions League no es para cualquiera y la verdad el juego del Napoli no es el juego del City, ¿no? Sabemos bien cómo juega el City, cómo le gusta jugar a Guardiola, más allá de que el Napoli en los últimos años ha sido protagonista en el fútbol italiano, pero son dos cosas diferentes. Yo ya igual lo veo. Mismo con el fútbol español hay mucha diferencia entre Italia y España. Entonces, lo que pasa es que yo vivo en España o estoy yendo para Italia y la verdad tengo la suerte de poder ver fútbol español, fútbol italiano y se me hace que hay diferencias. Lo que pasa es que, bueno, la Champions es el primer partido, recién arranca, o fíjate que De Bruyne sale en el primer tiempo, a todo le cuesta. No es fácil empezar una Champions League iniciando un torneo con todo el estrés que se produce o que genera hoy una liga tan importante, con todas incorporaciones nuevas. La adaptación no es fácil. Yo pienso que a lo largo de la Champions el Napoli se va a ir acomodando y va a ir haciendo fuerza a los equipos que tengan que enfrentar. Ariel, la gente está escribiendo, te ven, algunos no te conocen, ni bien te veo en la pantalla, digo, es Ariel López, es el extremo de Lanús. ¿Qué hace en Europa? ¿Pero qué hace? Lo sufrimos en algún momento. Yo, hincha Huracán, te he sufrido en algún momento, ¿no es cierto? Y era la contra, ¿viste? Lanús, Huracán era la contra. Claro. ¿Qué haces en Europa? Qué lindo verte. Sí, gracias, igualmente. Sí, yo vengo de México, tuve 10 años viviendo en México. Yo cuando me retiré a los 33 años, me fui a Argentina, empecé a trabajar en el Club Lanús, en la escuelita del Club Lanús. Y me fueron a buscar de México el empresario que me había llevado como jugador. Entonces me quedé como entrenador en un equipo que se llama Celaya. Después las cosas se dieron a que nos tuvimos que ir toda la gente que trajo esta persona. Y bueno, me fui a vivir a Cancún, estuve 6 años feo. Nada que ver con el fútbol. Y después uno de mis hijos se vino a vivir a España. Como yo tengo a mi hermana hace 25 años viviendo en Barcelona. Y mis padres hace 6 años también viviendo en Barcelona, entonces decidimos venirnos todos y hace 2 años y medio que estoy acá, así que la verdad estoy de maravilla. Qué lindo verte. Estoy viviendo en Valencia. Qué lindo verte, realmente. Sí, estoy viviendo en Valencia y estoy trabajando con la gente italiana porque es una empresa donde fue mi representante, Vincenzo Rispoli, cuando yo jugaba en el Genoa. Entonces quedó una relación de años y bueno, estamos... Como uno juega por todos lados, entonces tengo relaciones, entonces me llaman y bueno, y trato de pasar el tiempo con el tema del fútbol, que es lo que más nos gusta, ¿no? Así que estoy bien acá. Viendo la hoja de vida, usted le ganó el título a Independiente Santa Fe de Copa Conmebol del 96. El de Cooper. El de Cooper, sí. Jugaba... Igual que el de Cooper, acá en España, en Mallorca, cuando nos tocó ganar la Supercopa al Barcelona en el Camp Nou, que dimos la vuelta olímpica. Jugaba el Cañito y Bagaza en ese equipo. Cañito y Bagaza, Roa, Siviero, Leo Biagini. Huguito Morales no estaba, ¿no? Ya. Un gusto Huguito Morales al estaba Chupa López, porque aquí también en Lanús sí. le recordamos mucho. Aquí
aquel Mallorca yo creo que no se ha vuelto a repetir, quizás fue el mejor Mallorca de la historia y el Epa. Chupa López formó parte Sí, de te aquello. cuento una anécdota que nos pasó hace poco, que se cumplieron creo que 20 años de la Copa, y a mí yo estaba en México y nos habían invitado el Mallorca a participar en un partido de fútbol que nos iban a entregar una plaqueta a todos los jugadores que habían ganado esa Copa. Y yo la verdad no pude venir porque estaba trabajando, pero me cuentan, que justo de lo que hace hincapié el colega, yo hablo mucho con Leo Biagini y si vieron que viven ahí. Entonces me dice, vos sabés que nos entregaron una plaqueta en un palco para que la gente no nos vea y no nos exija un campeonato porque fue la última vez que ganamos un campeonato. Es increíble. Así que le entregaron una plaqueta en un palco. No quería que la gente lo vea en la mitad de la cancha, entregando, claro, diciendo, nos van a pedir que salgamos campeones, ustedes, y le entregó una placa ahí. Una cosa fuera de serie. Qué linda historia. Pues Menos mal que lo vine. Sí. Pues qué lindo tenerte y poder hablar de fútbol. Ahora que mencionabas a Héctor Cúper, Luis Nieto, también lo recordará Luis por su paso por España, por la Liga de España. Un técnico, a mí me parece sobresaliente, de los muy interesantes, pero de aquellos mal juzgados por la historia, porque como llegó a tantas finales pero ganó tan pocas, entonces siempre quedó como un técnico que no podía ganar finales. Jugadorazo. Pero Héctor Cooper Fue finalista de Champions, ha sido ¿no? un extraordinario entrenador. Yo no sé si Muy lo recuerdas también, Muy Luis. estricto, ¿no? Manejo de grupos espectacular Sí, y sí, muy sí. estricto. Sí, de ¿no? un temperamento fuerte. Sí, de la vieja guardia, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad me dejó muchas cosas. Hasta el día de hoy que tenemos un grupo y seguimos hablando, la verdad es un excelente entrenador. Más allá de lograr título o no, ha formado muchos jugadores, le ha hecho ganar mucho dinero a muchos jugadores. Él ganó creo que 2 o 3 títulos. 2 títulos, uno en Lanús con nosotros y la Supercopa de Mallorca. Después perdimos la final, porque finales perdió muchas. Pero Sí. a veces viste que hay los entrenadores dicen que el fracaso no es perder una final. El fracaso es no pelear por nada. Eso sería un fracaso. Entonces yo pienso que si llegas a una final sos un técnico exitoso, más tantas finales, ¿no? Después, bueno, cualquiera la puede ganar, pero yo sé que Cooper a nosotros nos dejó una enseñanza enorme, porque yo gracias a él vine, bueno, yo fui a Italia, después me llevó a España, pero bueno, me dio la posibilidad de jugar en Europa, con Huguito Morales, como bien lo mencionaba, el Cañito y Bagaza. Justo fue la época de Cooper donde el Club Lanús empieza a crecer enormemente, porque hoy el Club Lanús es un club reconocido mundialmente por ganar torneos, por pelearlo con los equipos grandes. Entonces, esa fue la época donde empezó a vender todos los jugadores, la época de Cooper, que ahí empezó a crecer el club económicamente y bueno, empezó a ganar títulos internacionales, que hoy Lanús es un club muy reconocido y uno de los partícipes es Héctor Cooper, ¿no? Qué interesante haber recorrido un poquito y devolver el cassette en la historia. Seguimos más bien con el tema de Champions League, porque Luis Nieto, el Liverpool le ganó al Atlético de Madrid 3-2. Lo que iba a parecer, o lo que parecía al inicio, Partidazo. un paseo, terminó siendo un partido muy apretado que solamente lo pudo resolver el equipo de Liverpool, que era el favorito, solamente hasta el final. Sin embargo, pues las críticas a Simeone siguen, a pesar de lo competitivo que se vio el Atlético en ese momento. Bueno, yo creo que a Simeone la crítica le vino sobre todo por el comportamiento que tuvo al final del partido, ¿no? Enfrentándose con un aficionado. Vamos a ver, hubiera sido casi un milagro que el Atlético hubiera puntuado, no solo porque se enfrentaba al Liverpool, campeón de la Premier, que ha invertido 500 millones en jugadores, solo en un futbolista, que es Isaac, ha gastado casi tanto dinero como en los 7 que fichó el Atlético. Y además el Atlético llegó a este partido con cada uno de los mejores jugadores de cada una de esas líneas lesionado. No pudo jugar Hanco, no pudo jugar Johnny Cardoso, no pudo jugar Thiago Almada, no pudo jugar Baena, que ha sido probablemente el fichaje nacional más importante, y sobre todo no pudo jugar Julián Álvarez, que es un jugador diferencial. O sea, un equipo que ya de por sí tiene una plantilla menos potente que la de Liverpool, le quitas a esos 5 jugadores, pues hubiera sido casi un milagro que hubiera puntuado. Pero hay que de verdad rendirse a la capacidad de resistencia que tuvo el Atlético, y yo creo que incluso en esa derrota ha salido reforzado. Diego Goroseta, ¿qué tanto se le puede exigir a un equipo como el Atlético de Madrid?
Pues bien lo dice Luis, ¿no? Es un equipo que ya es en cuanto a nombres, en cuanto a calidad, ahí no tiene tantos nombres como el Liverpool. Una temporada en España en donde pues difícilmente va a competir a niveles que lo hizo anteriormente contra el Real Madrid o contra el Barcelona. Y si le quitas nombres como Julián Álvarez, como Johnny Cardoso, como Sorlo, como Griezmann, llámeme quien me llamen de esos nombres, difícilmente puede competir en esa exigencia. Pues creo que pues por la falta de resultados tal vez, ¿no? Se tiene que exigir al Atlético de Madrid, pues mínimo equipararse con los niveles que han mostrado con Simeone, porque él ha mostrado tener ese control del equipo y saber llevar a tope al Atlético de Madrid, pero la falta de resultados recientes, la temporada pasada, hace que la exigencia, pues tal vez sí pueda ser por ahí, yo creo, un tema urgente, al menos en el corto plazo, no pensando en campeonatos o no pensando quizá en títulos, pero sí en encontrar una solución al problema que tiene actualmente Sí. el Atlético de Madrid. Luis no me dejará mentir por ahí, yo creo. Luis Vázquez, en algún momento la crítica, digamos, se dirigió hacia que hace unos años el Atlético de Madrid llegaba a cuartos de final, a semifinales, incluso a 2 finales de Champions, con un presupuesto menor que el que tiene hoy en día. ¿Se justifica, digamos, esa crítica o crees que ya otros equipos, es que el dato que nos acaba de dar Luis en España es contundente? Acaban de gastar en un solo jugador en Liverpool lo que gastaron en 7 en el Atlético de Madrid. O ya no es tiempo de excusas, sino que el Atlético de Madrid debería dar un salto de calidad y volver a ganar, volver a estar en finales. Sí, no, tal cual como lo mencionas, es un equipo grande considerado en España después del Real Madrid y Barcelona, y en esa cuestión tiene que demostrarlo en el terreno de juego con resultados, independientemente de los jugadores que no estén. Yo sé que en este partido se le complicó contra el Liverpool, pero tampoco el Liverpool está en su mejor versión. El Liverpool se va adaptando poco a poco con esta situación. Al final de cuentas, los que fueron protagonistas son elementos con experiencia en el plantel, como el caso de Virgil van Dijk y también lo de Mohamed Salah. Y puntualmente con lo del Atlético de Madrid, a pesar de las ausencias que tuvo, adicional a esto, hay que recordar que en este mercado de transferencias también perdieron a 2 elementos fundamentales en la generación de juego y en el medio campo, como el caso de Rodrigo de Paul, que se fue al Inter de Miami, el caso de Ángel Correa, que se fue al Tigres acá de la Liga M. Entonces, creo que la crítica sí va y tiene que ir directamente con Diego Simeone. Incluso un poco de la información que llegaba acá a la redacción de México, se decía que ya en la mesa directiva pedían que modificara de alguna manera el estilo de juego de Diego Simeone para buscar más la contundencia, sobre todo con los equipos importantes del viejo continente, porque al final, ya lo mencionas, tal vez no es la plantilla cara, pero sí es una de las potencias top 15 a considerar. Sí, muy bien. A propósito de México, impresionante. ¿Ustedes vieron a quién ficharon? ¿A quién? A Anthony Martial. Al Monterrey. exjugador del Mónaco, Al del exju- Manchester United. Pero- Un jugador que costó 100 millones de euros. costó por en su Dios. época. Es lo Sí, mismo que- pero, profe, quisiéramos en Colombia traer a Anthony Martial. Pero hoy acá. Ana María me dice, ¿te viste lo de Joao Félix? ¿Y qué esto? Pero son jugadores que deambulan, van con pero, profe, con no la le- mochilita para acá, para allá. Yo quiero que exploten adentro de la cancha. Yo le quería preguntar a Luis de mí me- Historia. ¿A Luis, Luis Nieto o Vázquez? No, Luis Nieto. Nosotros Sí. los canosos hablamos de ¿Cuántos años? historia, ¿no es cierto, Luis? Luis, Dime, dime. el Atlético de Madrid, ¿es grande antes del Cholo o es más grande con el Cholo? Es más grande con el Cholo. Ah, bueno. No hay Mucho más más grande con el palabras, Cholo. señor juez. No más palabras, Pero- señor juez, porque los pibes de ahora creen que el Atlético de Madrid es el gran equipo de toda la vida y me parece que no. No, Me parece profe. que el Atlético de Madrid llegó a hacerle cosquillas al Barça y al Real Madrid porque antes no se la podía hacer. No, es que ese es el legado que dejó Simeone, por supuesto. Hay un antes y un después Que del sigue Atlético dejando, de ya lo Madrid que sigue despidieron. Los dejando. hinchas lo saben, lo aman la mayoría. Creo que la pregunta ahí para ver qué se le exige al Atlético de Madrid, creo que es la hinchada que le exige, porque si se acostumbró a ese que le araña un tercer puesto en la Liga Española, a Real Madrid y a Barcelona, si se
o sea, si ya es suficientemente cómodo con lograr, no sé, semifinales o alguna final de Champions por ahí de vez en cuando, eso es todo, entonces está bien. Si el Atlético de Madrid quiere más y quiere evidentemente ya después de tener esta historia que quedará para siempre plasmada con el nombre de Diego Pablo Simeone, si quiere más, si quiere ganar títulos, pues sí tiene que hacer algo diferente. Bueno, vamos a cambiar un poquito de escenario. Vamos al partido de Bayern y Chelsea. 3-1 le ganó el Bayern al Chelsea, al supercampeón del Mundial Para de Clubes. mí, ¿Qué pasó, ay, profe? eso habíamos Profe, ¿qué dicho. pasó con su equipo, el Chelsea? Para mí, ¿viste Rescatando al Soldado Ryan? Sí. El Bayern Múnich es eso. Cuando llegó con que venían todos los tanques, venían todos y se escondía todo el mundo. Dios mío, qué poderío tiene, cómo maneja la pelota de un lado para el otro, qué intensidad de juego, cómo ganan los rebotes. Tiene un 5 que se llama Kimmich, que es Sí. 10. Tiene 10. y es un 10. No puede ser que maneje la pelota así. Y maneja todo, ¿no? Porque él es el capitán, él maneja el vestuario, es el técnico dentro de la cancha y lo hace bastante bien. Pero me gustó fue la prueba que tuvo el Bayern, porque el Chelsea iba a ser el primer gran rival de la temporada, porque todo el resto en Supercopa de Alemania, más las 3 jornadas de Bundesliga, a todos los había cogido y Sí, los había bueno, cuando paseado. estaban 2-1, Acá cuando lo hizo estaban bien, 2-1 y demostró fue el que no es Chelsea, solo Bundesliga ni nada. Cuando estaban 2-1, el Chelsea fue a buscarlo, el empate. Sí. Y le enchufaron el tercero. Sí. Ahora, hay movimientos tácticos con Gnabry. Lo de Gnabry me sorprendió. Lo tiraron atrás, lo Pero engancharon. a Lucho también lo tiraron atrás. Lucho está, pero Y Lucho Olise está en más ciertos de... puntos también se bota atrás. No sé cómo Pasa que sea ahí Lucho tiene manejo, que meter 2 o 3 que tiene, las tiene que meter. Se está apurando un poco en la definición. Pero lo de el Bayern Múnich jugando contra el Chelsea. Uy, Dios mío. Dios mío, mi respeto a ese equipo. Ariel López, este equipo juega bien. Este equipo se nota, como decimos en Colombia, la mano del entrenador. Creo que Company está pasando la prueba a pesar de que apenas está empezando la competencia, pero cada día se ve mejor la puesta en escena del Bayern. Sí, como te decía antes, el Bayern Múnich es el Bayern Múnich. Estamos hablando de cada monstruo que hoy no me sorprende a mí. La verdad no me sorprende. Yo cada partido que veo, porque siempre los equipos que vos ves de otros países son los equipos más importantes, ¿no? Entonces, se me hace que está mucho mejor que el año pasado. Se me hace a mí personalmente. Pero bueno, ahí, como te digo, esto recién está empezando, se está acomodando, hay muchos refuerzos que tienen que agarrar la política de cada equipo, acomodarse, pero bueno, obviamente tiene jugadores extraordinarios y la versión que mostró, la verdad, fue extraordinaria. Ojalá que siga con esa versión, lo que pasa es que bueno, ya después empiezan a jugar, vos no te olvides que juegan Champions, juegan torneos, juegan Copa, empiezan a mezclar, medio como que se estabiliza un poquito el juego, ¿no? Es lo que pasa igual que en la Liga Española, todos los partidos ves equipos diferentes, entonces vos siempre querés ver al mismo Bayern, al mismo equipo, jugar de la misma manera, y a veces las lesiones, tantos partidos juntos, se van modificando, entonces no tenemos la fortuna de poder verlo siempre igual, ¿no? Bayern ha dado un salto de calidad con los refuerzos. ¿Lo ves como uno de los favoritos, Luis Nieto, en España, a este Bayern de Company? Pues digo lo mismo que digo con el Madrid. Es decir, estamos hablando de un club competitivo al máximo, y que encima en Alemania suele llevarse a lo mejor de allí. Además ha incorporado a Luis Díaz y solo le ha faltado la guinda de Wirtz que le quitó en el último momento el Liverpool. Para mí el Bayern va a estar siempre entre los 3, 4, 5 candidatos. Y más, creo que lo estabais comentando, creo que lo comentaba Ariel, ese campo intimida mucho, ¿eh? El campo del Bayern intimida mucho. Probablemente sea de los campos de Europa el más intimidante. Y bien lo sabe el Madrid, y bien lo sabe el Barça, que haya sufrido reveses muy importantes, ¿eh? Pero Luis se está quedando sin top 5 porque ya lleva como 6 equipos en ese ranking. Pero qué cobra era Ana María, por Dios. Ya quiere que no metamos al Madrid en nada. Ay, mentira, Es que hay muy mentira. buenos equipos que Pero no están los- nombrando al PSG, no están No, por nombrando eso, al pero Chelsea. estamos hablando en ese top 4 y ya van hay como que ver 6. los cruces cuando vienen y se arma el lío ese de que
Entraron los 8, pusieron la música, ¿viste el baile de la silla? Que te bailan Sí. todo Luis, alrededor, y cuando sacan la pagan- silla y quedan los 8 sentaditos. Luis. Hay que ver los que quedan del 9º al 24, a No, ver pues qué ahí- queda ¿Qué ahí. pasó la temporada Yo pasada? realmente Desapareció de los Madrid. eternos favoritos, Hay al que único esperar. que sacaría hoy, pues no lo veo, es al Liverpool. No me gusta. No me gusta cómo está jugando el Uy, Liverpool. no. Está ganando. Sí, está ganando, pero está ganando sin gustar mucho. Porque con Salah un gol ante el Burnley ganó en el último minuto. En un penal. Acá acaba de ganar en Champions en el último minuto y está ganando. Sí, puede que no sea ese demoledor de la temporada pasada, pero está ganando. Pero yo estoy con Luis. Yo no, el yo no, Bayern no, se ve no, fuerte. no, no, el no. Madrid Muy se ve fuerte. cada Sí, vez sí. mejor. Barcelona se ve fuerte. ¿Quién me PSG. falta por ahí? PSG, pues ese es candidatazo también. Chelsea, el campeón del mundo. No, Chelsea no lo meto todavía. No. No, yo tampoco. Por ejemplo, ¿Usted también cree hablando- que Ni al ganamos, Arsenal. que Profe, ganamos ni la al Copa Arsenal, Disney? No Pero- ganamos la Copa Disney, ganamos la Copa del Mundo. Pues la Copa lo del Disney es Chelsea. linda también. Pero, la Copa pero yo, Disney sí es una gran quería, yo sí copa. quería ver cómo iba a iniciar el Chelsea, esa defensa y lo que habíamos hablado, si iba a ratificar su momento del Mundial de Clubes, o sea, había sido pues un ¿Y el Arsenal? flash. Profe, y una pregunta ahí, fue uno de los peores calificados al señor Enzo Fernández. ¿Qué pasó ahí con ese partido? Como 5 puntos le dieron a un jugador que en el engranaje del Chelsea, pues... Pero lo que pasa es que fue vapuleado, o sea, no tuvo la pelota, ni Caicedo, ni Enzo, que son fundamentales en la mitad de la cancha del Chelsea, que hacen como el limpia parabrisas y hacen el doble 6 delante de la línea de 4, iban, venían, pero no se la dejaron tocar, no se la dejaron tocar. Gnabry se metió entre la defensa del Chelsea y los dos volantes de recuperación. Fíjate quién hace el penal, el primer penal, que Caicedo le hace el penal a Harry Kane. ¿No es cierto? Sí. Que lo agarra. ¿Qué hace Caicedo jugando ahí? Lo metió el Bayern. Es una locura, juega muy bien, es muy táctico el Bayern. Es muy bueno. Por eso entonces muy a lo bueno. mejor no les da para meterse en esos favoritos Vamos del a ver, top. Pero entonces esto recién hagamos un top empieza. 10 y ahí entran todos. No, pero ¿cuál es su molestia? Porque la gente No, de pues favorito. no, Hay 32 no, equipos. pues es que tenemos 36. primero el top 36, 3, perdón. ahora vamos en 4, vamos en 5, pues todos son favoritos. Bueno, porque todos saquemos el están jugando. Karabakh. El Karabakh no va, ¿no? Bueno, entra. no creo. No, pero de pronto el Almaty sí. Bueno, vamos a dejar esos últimos minutos para hablar de José Mourinho, que ha llegado al Benfica. Un equipo interesante que lo eliminó, de hecho, cuando estaba hace un mes nada más, cuando estaba compitiendo en la fase previa de Champions, con el Fenerbahce, que era el equipo de Mourinho. Venido a menos, dicen algunos. ¿Te parece, Luis Nieto, te parece un técnico venido a menos, Mourinho? No hay más que mirar los equipos que ha entrenado últimamente y te lo dice todo, ¿no? Aquí se hizo famoso en tiempos una polémica que tuvo con Pellegrini. No sé si alguien lo recordará o lo pilló aquí todavía. En una pregunta sobre Pellegrini dijo: la diferencia entre Pellegrini y yo, que Pellegrini era su antecesor en el Madrid, es que yo entreno al Madrid y él está entrenando al Málaga. Bueno, pues ahora él está entrenando a muchos Málagas después de haber sido un técnico de gran prestigio. Yo creo que es verdad que su carrera ha ido a menos y lo que han ido a más son las indemnizaciones por despido, que creo que suman ya más de 100 millones de euros. Sí, es ultramillonario. No ha vuelto. Creo que lo último importante El United. Sí, aunque No, con la meter Roma. a la Roma aunque en la la Roma Conference. Tampoco ganó la hasta Conference allá. con la Roma, que no está mal para ser la Roma. Es que la Roma no es un equipo que aspira a ganar la Champions. Ni No, siquiera. Sí. De pronto la Europa League. La pero, Europa League con el United. pero es un tipo de resultados. Ahora, sin embargo, muchas polémicas, muchas indemnizaciones como Luis y menos títulos. Luis Vázquez, sin embargo, para el Benfica creo que es un técnico ambicioso. Es decir, llevar a Mourinho de todas maneras a un equipo como el Benfica creo que es casa, es dar un Portugal. golpe sobre la mesa, ¿o no? Sí, no, en esta situación me parece que hay que analizar con detenimiento lo de Mourinho, ¿no? Con base en la experiencia, aunque no hay canas, sí hay libros e investigación, porque el internet, ahí están los antecedentes, y en el caso de Mourinho no va a ser ese Mourinho a principios de los 2000, con el Porto, que terminó por conquistar la Champions. Hay que analizar qué le va a exigir a este equipo, qué es lo que se le va a exigir a Mourinho y cuánta libertad va a tener. De primera instancia tiene que regresar primero a recuperar el dominio de la Liga de Portugal, porque el Sporting de Lisboa es el que ha levantado la mano en esa situación. Así que primero tendrá que buscar ese proyecto. El pensar y ya en conquistar títulos europeos y todo es echar las campanas al vuelo,
y hay que ir con detenimiento con Mourinho. Como lo decían, ya no es un equipo importante, hay que analizar los últimos que ha tenido, no tiene la misma solidez económica que tuvo en su momento con los principales equipos como el Real Madrid, el Chelsea o el United. Hoy las exigencias van a ser otras. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Te mando un Ya te abrazo. van a llegar las canas, Luis. Ya te van a llegar. Quédate tranquilo, papá. Luis, gracias. Suerte en el partido. Un abrazo, gran periodista de AS en México y además narrador, ¿no? Te le escucha tremenda voz. Como todos los mexicanos que tienen esa voz fuerte, ¿no? Pero usted está haciendo ahí al perro Bermúdez. Sí, el perro Me Bermúdez. encanta ese. Ese me hace ver el partido de una manera, me da miedo cuando transmite. Muy bueno. Diego, tu opinión sobre Mourinho. Diego Gorostieta. Sí, no, pues ya creo que lo mencionaron, ¿no? O sea, Mourinho ya no es el mismo Mourinho que te llevaba. Siempre a Mourinho se le calificaba con 3 temporadas, ¿no? La primera, la temporada de adaptación. La segunda, que es donde normalmente Mourinho acostumbraba a ganar las cosas importantes en sus equipos, llámese el Chelsea, en el United, en el Madrid. Y después la tercera temporada, que era cuando todo se venía para abajo. O sea, era el Mourinho en esas épocas donde pues era el Special One, ¿no? Como le llamaban. Ahora Mourinho sí ya ha ido a menos, pero ha sabido, como ya lo mencionaban bien ustedes, el tema de la Roma, ¿no? Ha llegado pues con la Roma, no es parámetro una final europea de Conference League, pero ha sabido como que tomar igual esa medida a los equipos, sabe dónde está parado, sabe lo que tiene que hacer. Entonces en el Benfica yo creo que es un fútbol que él conoce, una institución pues en la que ya alguna vez tuvo un conocimiento previo. Sí, los tiempos ya no son los mismos, bien lo mencionaba Luis, ahora pues ahí está la pelea con el Sporting, que si bien también el Sporting viene a la baja tras la salida de Rubén Amorim, ahí va a estar la competencia en el fútbol de Portugal, pero pues yo al menos, siendo como directivo del Benfica, si lo fuera, le daría el beneficio de la duda a Mourinho y confiaría en que puede levantar el camino. No va a ser el Mourinho de antes, eso yo creo que ya quedó atrás, pero cosas importantes puede hacer. El parámetro importante va a ser en los juegos de Champions, ¿no? Porque visita al Chelsea, juega contra el Madrid también en Champions en esta temporada, entonces ahí se verá la mano de Mourinho de lo que es capaz de hacer con este Benfica ya con más tiempo de trabajo. Muy bien, gracias Diego también por tu participación esta tarde con nosotros aquí en AS Colombia y en Caracol Radio. Bueno, nos vamos, pero qué placer haberlos tenido a todos. A todos, Luis Nieto, un abrazo en España. Gran plantel. Te apreciamos mucho, incluso Ana María, a pesar de lo punzante Luis, que es. No, señor. que quiere que el Madrid Déjeme, nada. regáleme Dios mío. 2 segundos con Luis. Luis, La Pepe no es nuestra, hasta ¿eh? España. Usted sabe, ya se ha podido dar cuenta qué es lo que yo tengo que compartir en esta mesa, Luis. Entonces es más por Prestigiosa este gente. lado. Pero todo lo que tenga que ver con España, un corazoncito. Chapo. Lo mismo, ¿eh? ¡Eh! Chao, Luis. Chao. Abrazo, Luis. Chao. Gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias, nuestro director adjunto de NAS en España. También un saludo muy especial a Ariel. Qué gusto tenerte acá, Ariel. Mucha Abrazo, suerte. Ariel, querido. Y hasta que te tengamos acá en Colombia en algún momento. Bueno, muchas gracias. Igualmente por la invitación. Fue un gusto compartir la charla con colegas y con gente amiga y conocida y que hayamos hecho este Zoom, la verdad me pone muy contento. Así que le agradezco un montón y estoy a la orden cuando necesite. Mil gracias. Saludos a Cooper cuando hables con él porque técnico admiradísimo. Me parece que es un técnico Y un fantástico. señor, fui vecino de él ¿Ah, sí? cuando vivía en Caballito. La última vez que yo supe de Cooper estaba en África. vivía En una Egipto, cuadra. dirigió a Egipto y No, lo llevó a estaba una en final. República Viste que Democrática Ariel- del luego- Congo. Viste Sí, que no, Ariel él es un dijo- trotamundos en también. un momento dice Ariel le hizo Dirigió el Inter. le hizo ganar plata a muchos jugadores. Eso hay que interpretarlo porque Los potenció. Los potenció. no, porque la plata que les entraba se las hacía invertir en Ah, construcción. Él bien. tenía empresas constructoras y hay muchos edificios en Buenos Aires que dicen O sea- Héctor Cooper vende, jugadores de fútbol jugando tenían O sea, apartamentos. Cooper es millonario. ahí.
Yo creo, no sé si millonario, pero tiene mucha y no plata. es que se ha aprovechado a los jugadores, lo hizo muy bien. Claro. Porque Muy bien. hoy en día esos jugadores Es excelente. tienen... Un maestro es un maestro, aconseja de la vida. Es un gran entrenador. Ana María, gracias. A Vargas Un abrazo también, para de Caracol todos. Radio. Gracias. A todos ustedes por estar conectados con nosotros. Nos vemos y nos hablamos en 8 días. Chao.